Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Muy buenas tardes familias de Unidos por Cristo y María. ¿Cómo se encuentran en esta tarde? Ya estamos aquí en su programa con el Padre Jorge. Pregúntame, ¿cómo se encuentra en esta tarde, Padre? Pues buscándome hasta que llego a Facebook y digo, pues ahí estoy. Bueno, Mateito, yo quiero seguir tu ejemplo, pero no encontré una corbata de moño, pero usted anda de moño negro, óigame. Andamos elegantes, Padre, porque la ocasión lo amerita, ¿verdad? Sí, yo ando elefante, no digo elegante. Mateito, me dio mucho gusto verte el otro día y preséntanos a tu mamá. ¿Cómo se llama tu mamá? Lucy. Oye, el otro día tuve una reunión con ustedes allá en la estación de Unidos por Cristo y María. Me encantó reunirme con mi equipo. Qué gente más linda, cada uno de ustedes. Oye, Mateo, tú siempre me sorprendes con tu inteligencia, con tu tremenda memoria. No, hombre, cuando yo sea grande voy a ser como tú. Pero cada uno de los que estuvieron ahí estuvo muy hermosa, muy constructiva, muy positiva esa reunión. Y además, saludos a Juanita también, que me sorprendió con un regalazo tremendo. Miren, les voy a decir qué regalo me dio. ¿Ya vieron? Este álbum con fotografías, además de que todos me hicieron favor de firmarlo, con fotografías de los diferentes programas que hemos tenido con todos los que participan. Un álbum lleno de fotografías que nos recuerdan los diferentes momentos en los que hemos participado. Así que, mi querida Juanita Pulido, muchísimas gracias. Esto es un tesoro realmente, pero además el regalo de la presencia de cada uno de ustedes es algo muy bonito, es algo que les agradezco mucho. Mi querido Mateo, tú que lo sabes todo y lo que no sabes lo inventas y resulta cierto, cuéntanos, ¿qué estamos celebrando el día de hoy? Porque tu mamá dijo que ameritaba la ocasión de vestirse elegantemente. ¿Qué celebramos el día de hoy? Hoy celebramos a San Leandro. San Leandro, muy bien. Bueno, él, entre otros, muchos más. ¿Tú qué me puedes platicar de San Leandro? Bueno, veo que era muy famoso. ¿Por qué era famoso? Era famoso. Porque salía con Pelayo, era Leandro Espinosa, el que salía con Luis Manuel Pelayo de sube, Pelayo, sube. Sube, No, Pelayo, no sube. era. No era Creo ese. que era arzobispo de Sevilla, creo. Anda, y el que fue a Sevilla perdió su silla. Sí. Ajá. Ay. Así que San Leandro era obispo de Sevilla. ¿Y qué más? Sevilla, que queda ahí en la colonia Tepeyac, en la Ciudad de México. ¿Sevilla de Guadalupe? No, Sevilla, España, ¿verdad? Sevilla, España. Sevilla, España. Ándale. ¿Y qué más hizo San Leandro? Bueno, yo vi una foto de él en el libro que leí sobre él. Uh-huh. Bueno, tiene todos los santos de enero, febrero y marzo. Pero ¿qué más nos puedes decir de San Leandro? Entonces, con ese sombrero de obispo, creo que fue como el obispo Ramón Bejarano. Oh, sí. Sí, él fue un obispo. Uy, entonces tiene que ser un obispo excelente, porque el obispo Ramón Bejarano, que es auxiliar de la diócesis de San Diego, fue un excelente sacerdote Todavía. en la diócesis de Stockton. Todavía es un buen obispo. Y hoy tenemos una adivinanza por aquí. Bueno, pero luego, después de decir los santos, me vas a decir la adivinanza. Bueno, San Leandro, obispo de Sevilla, que fue tan buen obispo como el obispo Ramón Bejarano, que es un excelente obispo, además de ser un excelente amigo. Bueno, pero fíjate que hoy también estoy celebrando el día de mi santo. ¿San Jorge?
¿Cómo me apellido? Román. Exactamente, San hay Román. varios San Román. Hay varios San Román. Uno que fue un soldado romano que murió por ser cristiano, pero este otro San Román tenía un hermano y San Román nació en Francia en el siglo V y un día decidió irse con un libro, unas semillas, a buscar un lugar donde establecería su monasterio allá en Francia, un lugar lejano, y entonces lo hizo, y cuando hizo su monasterio invitó a su hermano también para vivir con él, y fundaron una orden de monjes, y luego construyeron también un monasterio para mujeres. Eso es en el siglo V, y él se dedicó completamente a servir a los pobres, a la oración, y hacían muchas obras de caridad. Este es San Román, así que hoy estoy de fiesta, es el día de mi santo. Pero también estamos celebrando a otro santo, se llama San Osvaldo. San Osvaldo, le tenemos que llamar hasta él. ¿Sí? ¿Por qué te pusiste tan contento, Mateo? ¿Por ¿Tú qué? conoces algún? Porque yo sí conozco a un Osvaldo. Yo también conozco a un Osvaldo que quiero mucho y que está en el cielo. Pero Pero Dios yo tengo un mandó. Osvaldo que es niño como yo. ¿Ah, sí? El programa de niños está. Ay, Uno de los amiguitos de Jesús en el programa de los niños se llama Osvaldito, así que hoy Pues a así que- Osvaldito le mandamos un fuerte saludo. saludo y también a su mamá que acaba de tener una bebé. Una bebé también, Irmita, saludos. Pues muy bien, muchas felicidades a Osvaldito, compañero y amigo de Mateo, que le dio tanto gusto saber que hoy es el día de su santo. Y yo tengo un amigo muy querido que nació en España y se fue a México junto con su esposa de recién casados, y que estuvieron trabajando en una mueblería allá en Ciudad de Nezahualcóyotl, y posteriormente, cuando se cerró esa mueblería, se fue a trabajar a un rancho y él mismo se ponía a ordeñar vacas allá en Texcoco, y luego decidió venirse a Estados Unidos y se trajo a su esposa y a su hija, también mexicana, porque nació en México, y se vinieron aquí a Estados Unidos, y aquí tuve el honor de conocer a estos nobles españoles que asistían a la parroquia de San Bernardo en Tracy. Ahí los conocí, a Osvaldo y su esposa Hortensia y sus hijos Miguel y Rebeca. Así que saludos para Hortensia. Osvaldo fue llamado por Dios para cuidar de su familia desde el cielo, y tuve el honor de conocerlo y de quererlo mucho. Así que hoy pero no es este San Osvaldo del que me refiero. San Osvaldo nació en Inglaterra, no en España. San Osvaldo nació en el siglo X y era de familia noble. Su tío era el arzobispo de Canterbury, así que desde niño él fue confiado a la educación de su tío, y él lo impulsó al orden sacerdotal, y al poco tiempo fue nombrado obispo de de algún lugar de Inglaterra, donde él fue arzobispo y donde se caracterizaba por su gran amor a los pobres. De hecho, acostumbraba a lavar los pies a los pobres más necesitados. Fíjate que hay una tradición del lavatorio de los pies, sobre todo se dio en ese tiempo del medievo, que el obispo invitaba a los más necesitados a comer con él el Jueves Santo, y los invitaba a una buena comelitona. Y luego ya después, cuando le lavaba los pies, les daba un pan bendito como signo de que no faltara pan en la mesa de ellos, y les daba una moneda de oro que garantizaba el sustento decente para un año de alimentación. O sea que realmente era la función del lavatorio de los pies. Y este obispo estuvo muy enfermo en su catedral, pero el último año de su vida lavó los pies de los más pobres, y cuando terminó de lavar los pies del 12º y besarle los pies, él cayó muerto ahí. Entonces causó mucha consternación, porque
Era un hombre muy bueno y muy santo. Ese es San Osvaldo, a quien estamos celebrando el día de hoy. Y ahora sí, mi querido Mateito, dime tu adivinanza. Antes de Mateo, padre, por aquí nos escribió Hortensia Domínguez y dice que en la familia de San Leandro, tres hermanos más y él fueron santos. Dice Santa Florentina, San Leandro, San Fulgencio y San Isidoro. Isidoro. Dice precisamente que Hortensia es la esposa de Osvaldo, que ahora está en el cielo. Así que saludos, Hortensia, muchísimas gracias. Gracias. Ahora sí. Esta adivinanza de seguro va a ser muy difícil. A ver. Tú allá y yo aquí. ¿Qué? Tú allí y yo acá. Tú allá y yo aquí. Correcto. Una toalla. Correcto. Y tú aquí, y tú acá. Y yo aquí. Sí, Yaqui. sí, así sí, eso es lo O que sea, es una toalla de un indio yaqui. Toalla y yo aquí. Tú allá y yo aquí. Sí. Es una toalla de un indio yaqui. Si estuviéramos dando premios, se hubiera ganado el premio por haber adivinado a la primera, padre. Dice, como la que estaba maltratando a su marido, dice, eres tan tonto, que si hubiera un concurso del más tonto, sí, ya sé, lo ganaba yo. No, lo perdías por tonto. Ese es un chiste un poquito cruel. Bueno, pues voy a hacerle esta pregunta, la voy a hacer yo porque está un poquito larga. Dice esta radio escucha que nos escribió, esto sucede en México. Dice que hay un sacerdote que compra demasiadas hostias y sin consagrar se las da a los niños pues para que no se vayan haciendo como viejitas. Dice que ya la comunidad le hizo saber que no están de acuerdo con esta acción que hace, pero él lo continúa haciendo. Y nuestra radio escucha nos pregunta, ¿es esto correcto que le esté dando estas hostias, aunque son sin consagrar a los niños del catecismo? Yo lo hago. Les digo a los niños, bueno, esto es un pan común y corriente. No está consagrado, entiéndalo. Es más, si le ponen cajeta, uy, sabe rico. ¿No has probado, Mateito, las hostias con cajeta? Bueno. Con cajeta no, pero sí las ha probado. Pero saben muy sabrosas. Es decir, es pan. Es un pan regular, común y corriente. No está consagrado, pero sí es importante explicar a los niños. Esto no es el cuerpo de Cristo, no ha sido consagrado. Es un pan común y corriente. De hecho, mis acólitos, cuando me ayudan a misa, muchas veces tenían la curiosidad de qué sabía el cuerpo de Cristo. Bueno, para eso te tienes que preparar y te tienes que educar para poder recibir a Cristo. Pero mira, este es un pan común y corriente, no está consagrado. Pruébalo para que sepas, para que veas a lo que sabe. Y entonces ya después de cada misa que me ayudaban, pues me pedían como premio sus hostias, así que les daba sus hostias a los niños. Pero es un pan común y corriente, no está consagrado, por eso hay que explicar. No se les está dando el cuerpo de Cristo, sino que es un pan que no ha sido consagrado. Así que no veo el por qué no. ¿Ok? Ok. Gracias. Esperamos que la radio escucha que nos escribió, pues ya sepa, porque incluso compartan cuando van para México esto que nos acaba de decir a usted para que las personas de la comunidad pues no sigan enojadas con el sacerdote, ¿verdad? Adelante, Mateo, con la siguiente pregunta. ¿Por qué se dice que los pobres de espíritu ganarán el cielo? ¿Por qué se dice que los pobres de espíritu ganarán el cielo? Mira, el cielo es el premio más grande al cual podemos aspirar. O sea, realmente el cielo es un premio. Pero hay mucha gente que busca el tener cosas para ser feliz aquí en la tierra, pero pierden el sentido de ganar el cielo.
Y eso pasa aquí en mi parroquia, fíjate, porque aquí la gente está obsesionada con trabajar y trabajan día y noche. Algunos trabajan hasta 2 o 3 turnos y trabaja papá y mamá. Y su idea es tener dinero para tener una casa que no pueden disfrutar, para comprar una televisión de 4K o 5K o 8K, que hasta chocan no poderla ver porque se quedan dormidos frente a la tele de tanto cansancio. Eh, Quieren comprar cosas y luego que no las usan, las almacenan en una bodega y siguen comprando cosas para almacenarlas, pero ellos piensan que el tener dinero da la seguridad en esta vida. Y a fin de cuentas perdieron tiempo. Su hermosa mujer, tan joven y tan bonita, envejeció, se hizo gorda, se puso botijona, sin la presencia de su marido que la sacara a bailar o que salieran a pasear. El marido, que era súper esbelto, se volvió viejo e inservible y de tanto trabajar, y no disfrutó de su familia. Y los niños crecieron sin papá y sin mamá porque estaban trabajando. Pero apenas terminan la high school y ya tienen que trabajar, incluso durante el tiempo de high school. Y la mentalidad aquí es trabajo, trabajo, trabajo. De repente no vienen a misa, les digo, ¿y por qué no vienes a misa? Es que estoy trabajando. Oye, ¿y de qué te sirve ganar todo el mundo si pierdes la vida eterna? Entonces, las cosas más sencillas te las da Dios. Ve las aves del cielo, no siembran ni guardan en graneros, y el Padre Celestial las alimenta a todas ellas. Ve a los lirios del campo, que no hilan ni tejen y no compran en los grandes almacenes, y sin embargo, qué bonito visten. Si eso hace Dios por las flores del campo y por las aves del cielo, ¿cuánto no hará más por ti? Entonces, preocúpate por el reino de Dios y el Evangelio. Lo demás se te da por añadidura. Los pobres de espíritu es muy diferente a tener un espíritu pobre. Ser pobre de espíritu es realmente no necesitas de tanto para ser feliz, porque Dios te ha proporcionado el aire que respiras, te ha proporcionado una mamá tan linda como la de Mateo, te ha proporcionado un hijo tan impresionante como Mateo, y te ha dado la oportunidad de poder amar y disfrutar lo que Dios te da. Y si Dios te da la lluvia, pues no te quedes en casa, aprende a cantar bajo la lluvia o usa un paraguas, pero que no te detenga. Y si la vida te da limones, aprende a hacer... Limonada. No, hombre, margaritas son bien sabrosas. Es decir, aprende realmente a disfrutar lo que Dios te brinda cada día. Entonces, una rosa es hermosa, pero tiene espinas. No vas a odiar a la rosa por ello, pero vas a aprender con mucho cuidado a tomar la rosa sin que te espine. Es decir, no necesitas de tanto para ser feliz, si Dios te proporciona todo. Y además, simplemente ve lo que Dios te proporciona. Basta que salgas a la calle, que veas el cielo, que veas las nubes, que veas lo que Dios te está entregando, y dime, ¿no es esto tan hermoso? Y es gratis. Basta con que salgas, basta con que aprecies todo lo que Dios te da, lo que te brinda cada día, las aves del cielo, eh, todo lo que Dios te proporciona es un motivo para ser feliz. Así que ser pobre de espíritu es no necesitar de nada para ser feliz. Dios te lo proporciona todo. Ahora, es muy diferente a tener un espíritu pobre. Ese espíritu pobre son aquellos que no los calienta ni el sol, aquellos que se aburren, y realmente se aburre aquel que tiene un pobre espíritu, no un espíritu de pobre, porque quien tiene realmente esa iniciativa de descubrir todo lo que somos capaces, una persona que tiene esa riqueza espiritual, siempre se preocupa de cómo, no se preocupa siquiera, sino que disfruta de todo lo que Dios le da, y tiene una inventiva como la que tú tienes, Mateito, para crear cosas, para inventar, para desarrollarte en muchas formas. Sí, esto es lo hermoso. Es decir, no hay que tener un pobre espíritu,
pero sí hay que tener un espíritu de pobre para ganar el reino de los cielos y disfrutar todo lo que Dios nos brinda. ¿No crees, Mateo? ¿Estás de acuerdo, sí o no? Sí. ¿Te aburre mi conversación? No, ni siquiera te estaba escuchando, me dice Mateo. Bueno, a No, ver. nada de eso. Tenemos aquí otra pregunta de Brenda. Dice, cuando nos... Ok, primero dice buenas tardes en cabina y al padre Jorge Román. Y la pregunta es, cuando nos hicimos en la iglesia, ¿Nos hincamos? cuando nos hincamos en la iglesia cuando rezamos, ¿qué significado tiene? Yo pienso que es respeto y cómo podemos enseñarles a nuestros hermanos a hacer lo mismo. Mira, cada posición es una posición de respeto dentro de la misa, de la liturgia. El estar de pie significa ser solidario con ese caminar de la iglesia al encuentro de Cristo. El estar de pie significa estar atento a la palabra de Dios para ponerla en práctica en cuanto la escuchemos. El estar en pie también es una forma de orar, de la iglesia que ora constantemente. El caminar hacia el encuentro de Cristo. El estar de pie tiene un sentido muy importante. Estar sentado es la actitud del que está escuchando, del que está atento para escuchar la palabra de Dios. Y de rodillas significa una adoración a Dios. De hecho, la forma de rezar puede ser también postrados en tierra. Te vas a dar cuenta el Viernes Santo que la liturgia comienza, la liturgia de la Pasión, con que el sacerdote y los ministros llegan y se postran en tierra. El día que fui ordenado sacerdote, también mis compañeros y yo nos postramos en tierra con la cabeza en el suelo, todo el cuerpo en el suelo, como un signo de oración, mientras que la iglesia rezaba la letanía, pidiendo a los santos que intercedieran por nosotros, y yo mismo ahí estaba pidiéndole a Dios, Señor, concédeme una cosa, permíteme servirte, entregarme completamente a ti, que no te falles, Señor. Entonces es una forma de orar, y el arrodillarnos es una forma de adoración a Dios. No nos arrodillamos ante nadie, sino ante Dios. Así que te voy a platicar una anécdota. Cuando fui a Tailandia, a Bangkok, hay un palacio hermosísimo. Todas las cúpulas son de oro, no doradas, sino de oro puro. Las estatuas de los ídolos que tienen, guardianes, están empedradas con esmeraldas y rubíes, y es algo hermoso. Y tienen un Buda esculpido de una sola pieza de jade de 1 metro de tamaño, y es algo precioso. Pero para entrar ahí había que entrar arrodillados. Y dije, no, me abstengo de ver esa joya, pero yo no me arrodillo más que ante Dios. Y yo respeto mucho a todos los budistas. Vieras qué bonito era que los budistas llegaban, se purificaban, prendían incienso con tanta devoción, rezaban. Dije, qué hermoso que tengan tanta fe en lo que ellos consideran que es el camino a la iluminación, a la santidad. Qué hermoso. Pero qué hermoso que yo conozco al verdadero Dios, que ellos todavía no conocen. Pero respeto esa veneración que tienen a Buda, que Buda nunca se dijo que era Dios, sino el iluminado, y que nos lleva a buscar el nirvana. Y tuvo muchas cosas muy buenas Buda, pero no es Dios. Y yo solamente ante Dios es ante el único que me arrodillo, ante nadie más. Los cristianos que fuimos signados con el signo de la cruz el día de nuestro bautismo, nos hizo propiedad de Cristo. Por lo tanto, el cristiano es la persona más libre porque no pertenece a nada ni a nadie, sino solamente a Dios. Y solamente ante Dios nos arrodillamos como signo de adoración y entrega a Dios. Y el orar de rodillas es un reconocer a Dios que nos ama y que nos escucha. ¿Ok? Esa es la posición. Gracias, gracias, Padre. Pues también nos está preguntando aquí Gloria Rico de Lemus. Dice, buenos días, Padre, Dios lo bendiga. Padre, Gracias, Gloria.
cuando muere un ser querido, el novenario se comienza cuando se sepulta o al otro día de su muerte. Nosotros lo comentamos el otro día lo comenzamos al otro día de su muerte y ya lo terminamos, pero los servicios apenas van a ser. No importa. Es decir, los novenarios, ni siquiera es una práctica cristiana, sino que era una práctica romana, que se honraba a los héroes que morían en batalla durante 9 días. Eso era el origen de la novena, que después fue adoptada dentro de la iglesia. Pero es un signo de orar durante 9 días por el alma del difunto. Entonces, yo lo hago desde el primer momento en que me entero que alguien murió, yo celebro 9 días por esa persona. Entonces, se trata de quien se trate, yo rezo 9 días, lo tengo presente en mis oraciones. Aunque esa persona o los familiares no lo sepan, pero yo oro por ellos. Rezo por Diego Verdaguer, por ejemplo, cuando murió hice su novenario, por artistas que nos han entretenido, que nos han hecho felices, por personas que ni siquiera eran católicas, yo rezo por ellos durante 9 días. Así que yo empiezo el novenario en cuanto me entero que alguien murió, pero son 9 días de oración. Puede empezar en el momento que sea, es un novenario. Ok, muchas gracias, padre. Gracias. También nos está preguntando aquí, dice Brenda, dice, este es para el padre, dice, decirle que viene muy elegante hoy, que a dónde va a ir, dice, con mucho respeto. Así que le están preguntando a dónde va a ir, padre, porque viene muy elegante. Vengo muy elefante, eso es porque estoy subido de peso. Pero mira, aquí te puede constatar que no es la primera vez, sino que acostumbro normalmente vestirme lo mejor que puedo, todas las veces que puedo. Como puedes ver, esto es en varios programas. Y yo creo que no hay que buscar una ocasión especial. Todos los días son una ocasión especial. Entonces, en cuanto puedas, vístete elegante. Mira, este saco lo compré hace muchos años allá en Monterrey, en Liverpool, y me salió muy barato. Entonces, te sale más barato un saco que un suéter, algunas veces. Te sale más barato un pantalón de casimir que uno de mezclilla. Entonces, no se trata de gastar, se trata de vestir de buen gusto. Mira, Mateito, esa camisa que cualquier chiquillo traería con la camisa abierta y desfajada, sin embargo, Mateo le da un buen toque vistiéndose con una corbata de moño y se ve sumamente elegante. Y es una camisa que yo te aseguro que no es carísima, pero viste muy bien y es de muy buen gusto. Y su mamá es un buen ejemplo. Ella busca, se peina, se baña, se arregla, trae unos aretes muy coquetos y trae una blusa de colores muy lindos. Entonces eso es vestirse y no tenemos por qué esperar una ocasión especial. Cuando voy al supermercado, cuando voy a la calle y de repente muchos dicen, me gusta cómo vistes. ¿Y qué esperas? Vístete así también tú, no andes fachoso. Es decir, yo creo que hay que vestirnos de triunfadores. Y eso lo tengo desde que era niño. Es decir, ¿por qué me voy a vestir de fachoso si puedo vestirme como triunfador? Y no hay que imitar a los demás perdedores, sino que hay que ser modelo para que los demás nos imiten en buen gusto como a Mateo. Así que Mateo me motiva para vestirme elegante como él. Gracias, ¿okay? Padre. Gracias. Pues mire, nos acaba de llegar también esta pregunta. Dice, una joven tuvo un aborto involuntario. El cuerpo del bebé se los entregaron los doctores, pero los papás quieren saber que usted les aconseje qué hacer con el cuerpo del bebé. Pues obviamente darle sepultura. No sé qué tanto tiempo tenga el bebé, pero se puede incinerar o se puede sepultar. Pero sí, es decir, desde el primer momento que hay una fecundación de un espermatozoide a un óvulo, ya se genera un ser humano diferente a la madre. Y es un ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Si por alguna razón
no se logró su nacimiento fuera del vientre materno, sin embargo, no se niega que haya una vida de un ser humano. Y me imagino que también estaban deseando con bautizarlo cuando naciera. Entonces existe el bautismo del deseo, es decir, deseaban que ese niño fuera bautizado. Y obviamente es una criatura de Dios, así que por eso se le da sepultura y se pide a Dios no solamente por ese bebé que seguramente está gozando de la presencia de Dios, sino también por papá y por mamá, que es algo frustrante y es un trauma el hecho de que estaban esperándolo con tanto cariño y de repente no se dio esa posibilidad. Así que hay que orar también por el papá y la mamá. ¿Ok? Gracias, Padre, gracias. Ojalá que sus palabras hayan quitado las dudas de esta pareja. Dice, Padre... Pedro y Toña Estrada. Pedro y Toña ya mis se hicieron amigos que presentes. siempre me hacen preguntas. Oye, por cierto, Pedro, vi que tenías como incluido a El Fego, que fue su cumpleaños el día de ayer. Y le pregunté a El Fego que si te conocía, dice que sí, que te conoce muy bien, que fuiste su compañero de trabajo. Así que me da mucho gusto saludarte, mi querido Pedro. ¿Ok? Bueno. Bueno, gracias, Padre. Pues ellos dicen, a ver, Mateo. Feliz inicio de semana. Vale, usted dice que la brujería no existe, pero ¿puede explicar todo lo que contiene la medalla de San Benito? ¿Tiene algo en contra de la brujería? Gracias. De que, dice, yo no creo en las brujas, pero de que existen, existen. Exactamente, pero no hay que creer en las brujas porque son muy mentirosas. Mira, siempre hemos tenido alguna manía sintiendo, dándole poder a los objetos como signo de fortaleza y de amuleto que me da seguridad. Por ejemplo, había alguien que usaba sus calcetines para jugar béisbol, pero no se los quitaba, digo, los usaba y nunca los lavaba, que porque si lo lavaba le daba mala suerte, y entonces usaba los calcetines que yo creo que ganaba, porque cuando iba corriendo a llegar a una base, el que estaba en la base decía, ¡fuchi, qué peste! Y lo dejaba pasar. No sé, pero le damos poder a los objetos, a los signos. Se trata de caminar y no tocar raya, o darle tantas vueltas a la cama antes de acostarte, o demás. Incluso esos signos de brujería empiezan primitivamente, cuando el ser humano empieza a descubrir la lluvia, el fuego, lo que le da miedo, y necesita una protección, y para eso crea rituales o símbolos o bailes en los cuales convoca que la lluvia exista o demás. A lo que le teme, le crea un Dios al que hay que agradar para que lo proteja. Y de esa manera surge intuitivamente la idea de dioses que pueden protegerte y que pueden dominar los elementos, al cual hay que agradarle y hay que presentarle algunas ofrendas. Dios tiene que hacerse camino ante tanta superstición y manifestarse como un Dios que no quiere sacrificios, sino misericordia, un Dios que se complace con el amor y con la misericordia en lugar de sacrificios y rituales. Dios tiene que hacerse presente ante esa intuición del ser humano de que hay poderes y demás. Ahora, hay gente que utiliza esos poderes y hay gente que recurre a esos curanderos para buscar alguna sanación o algún poder. Y entonces, incluso hay feligreses míos que han tenido que ir hasta Las Vegas, donde hay un curandero famoso, y le han pagado miles de dólares para que les haga algunos trabajos o purificación o demás. Y eso, digo, oye, esos miles de dólares que te gastabas yendo con el curandero, mejor darlos aquí en la parroquia que los necesitamos. En el curso que fuimos, nos hablaba precisamente de todos estos ritos culturales o de superstición, en los cuales surgen de la magia negra. Es decir, no hay magia negra en magia blanca. La magia viene del lado oscuro, del satanismo. Es decir, la magia, la invocación
a los elementos y todo eso es satánico. Y preguntaba a alguien, bueno, y la magia de, por ejemplo, comerse los cigarros, sacarlos por la oreja, ¿es satánico? No, eso es un truco, como también, miren, tan, tararán, tarán, tarán, tan, tararán, tarán, tarán, tan, tararán, mira, tan, tararán, tarán, tarán, tan, tararán, tarán, tarán, tan, tararán, tan, sóplale. Tan, tararán, tarán, tarán, tan, tararán, tarán. Eso no es magia, eso es entretenimiento, eso es truco, ¿no? Ay, me entró algo aquí en el ojo. Ya se me limpió. Ok. Bueno, entonces son trucos, no es magia. Dios no hace magia. Dios actúa con misericordia, Dios hace milagros, Dios nos da su gracia. No es magia, es la gracia de Dios, el regalo de Dios. Entonces todo lo que es de magia viene del lado oscuro, de lo satánico. Recurrir a hechiceros, recurrir a adivinadores y todo eso es pecado. Y está manifestado en el Catecismo de la Iglesia Católica, donde dice que es pecado incluso confiar en el horóscopo. Una cosa es de que te pongas a reírte de que, ay, sí, hoy me voy a encontrar una billetera, jaja. Y que oigas a Walter Mercado, que ya murió, pero que dejó ahí sus grabaciones, y que sientas que en un plan de cotorreo está bien, pero creértelo, eso ya es pecado. Es decir, no podemos adivinar el futuro, ni existe el hubiera del pasado. Todo está en la gracia de Dios. Así que recurrir a hechiceros, curanderos, adivinadores y demás es pecado. ¿Ok? Gracias, Padre. Y también nos llamó otra radioescucha que nos dice esto. Adelante, Mateo. No, la radioescucha nos dice, adelante, Mateo. Adelante, Qué Mateo. te motiva, Mateo. Esa radioescucha te dijo, adelante, Mateo. Tú puedes, claro, adelante, Mateo. Bueno, dice... Mis abuelitos cuentan historias que en sus tiempos, en la época de los cristianos, mataban a las personas, pero ¿por qué las mataban? Fíjate que realmente no veo el por qué haya que matar a alguien. Sin embargo, toda guerra surge del mal. ¿Por qué crear una guerra? La hacen hombres que sí se conocen, viejos que sí se conocen, y que no se matan entre sí, pero mandan a jóvenes que no se conocen a matarse entre sí. Ninguna guerra se va a justificar para decir, es que quiero hacer negocio, necesito vender mis armas. ¿Sabes que bastaría un día de lo que se gasta en el armamento en un día para satisfacer y para curar el hambre de todo el mundo durante todo un año? ¿Sabes que se gastan $3 millones cada minuto en fabricación de armas? La guerra es un negocio. Y ciertamente siempre cada quien va a justificar las razones de por qué invadir y por qué atacar. Adolfo Hitler decía que estaba librando al mundo de la peste de los judíos. Era su justificación. Estaba hablando del Reich, el reino de los 1000 años. Y por eso estaba invitando a todos a que participaran de él, e invadió Polonia, invadió Austria, etc. ¿Cuál es la justificación de Putin al respecto? Dice que está defendiendo a Rusia de los malvados ucranianos que no han sabido respetar a los pobres rusos que vivían en el este, y entonces que ve atentado en la soberanía de Rusia, y ha dicho que ha hecho responsable a los ucranianos del derramamiento de sangre porque están atentando contra el territorio ruso.
O sea, cada quien está justificando sus puntos de vista. ¿Qué es lo que sucedía? Mira, Plutarco Elías Calles era un maestro de escuela que eh, ingresó a la masonería. Y la masonería escocesa, porque hay diferentes logias, la masonería en un tiempo surgió en Francia en tiempos de la Ilustración como una forma de el crecimiento del hombre. Los masones dicen que surgió desde tiempos de el rey del rey Salomón cuando construyó el templo. Pero en fin, el hecho es de que surge en Francia en la idea de la construcción del ser humano en una forma de progresar. Por eso la palabra maçon, que es en francés albañil, constructor. Y sus signos son precisamente de albañilería, el compás, la escuadra, la piedra bruta y la piedra pulida, el ojo triangular, el ojo que todo lo ve, el sentido de la Trinidad. Y entonces surge como una forma de ilustración y progreso del hombre en todos sus aspectos, en el cual los ideales eran muy buenos. De hecho, hubo sacerdotes católicos y hubo grandes masones, entre ellos Thomas Jefferson, entre ellos George Washington, Miguel Hidalgo, Morelos, eran masones. No había problema. Sin embargo, cuando la masonería empezó a extenderse a otros países, decían, bueno, es que compite con nuestra creencia en Cristo el hecho de que un musulmán pueda ingresar a la masonería o de que un hindi, o sea, un hindú, pueda pertenecer a la masonería o un budista. Entonces vamos a dejar que cada quien escoja la religión, que adopte la religión del país que visita. Y dijo la Iglesia Católica, Nanay chatos, hay un solo Dios verdadero, en él creemos. Entonces hubo esa separación y hasta ahí iba bien, pero surgió una logia, la logia escocesa, que empezó a perseguir a la Iglesia Católica e incluso a atacar a la Iglesia Católica. Esto llegó a México con el nombre de la Iglesia del Valle de México, la logia del Valle de México, que era el odio a la Iglesia y era el plan de destruir la Iglesia. Tanto Plutarco Elías Calles como Álvaro Obregón estaban en contra de la Iglesia, pero vamos a empezar de que esto surgió desde antes, con Benito Juárez, que quería hacer una reforma al estilo protestante, quitándole a la Iglesia las propiedades, quitando propiedades de la Iglesia, cerrando conventos, cerrando hospitales, cerrando asilos, cerrando escuelas, pero no abrió nuevas. O sea, fue duro contra la Iglesia. Posteriormente viene la Constitución de 1917, en tiempo de Porfirio Díaz se hizo guaje y dijo, nada de perseguir a la Iglesia. Y hubo un tanto de respeto y prosperidad de la Iglesia Católica. Cuando Porfirio Díaz fue derrotado y se fue a vivir a Francia, empezó precisamente la Revolución Mexicana y en 1917 en Querétaro se firmó la Constitución actual de 1917 en la cual se pone una separación completamente y una limitación a la Iglesia, entre ellos de que los sacerdotes no son considerados ciudadanos mexicanos, de que hay una serie de restricciones. Pero el que sí puso énfasis en contra de la Iglesia fue Plutarco Elías Calles, con la ley Calles de 33 artículos que limitaban los servicios religiosos dentro de la Iglesia. No se podían hacer procesiones afuera, el edificio de la Iglesia era propiedad federal, la Iglesia no podía tener propiedades, los sacerdotes no podrían andar con el sacuello ni con sotana, ni las religiosas tampoco, podían vestir su hábito en la calle, y puso un montón de restricciones a los cuales pues la Iglesia protestó, se cerraron las iglesias, hubo el movimiento de la Liga de la Defensa de los Derechos Religiosos, que vía legal estaba tratando de obtener derechos de la religión, la libertad de culto.
Y hubo una serie de cosas más. También, ante los ataques contra la iglesia de parte del Ejército Federal, surgió el movimiento cristero. Todo eso te lo explica la película La Cristiada, que me parece muy buena película. For Greater Glory, vela. Pero bastaba con que trajeras un escapulario o una cruz, razón suficiente para colgarte o para fusilarte. Entonces fue una situación muy grave la que se vivió en ese tiempo de la Revolución Cristera. Mi papá estuvo una vez a punto de ser fusilado, fue sableado con el sable de los soldados. En 2 ocasiones tuvo la soga al cuello por ser cristiano. Entonces fue una situación que esperemos que no vuelva a ocurrir. Y si hablamos que el presidente X va a pasar como el peor presidente de México, no, yo creo que el peor presidente que hemos tenido ha sido Plutarco Elías Calles, precisamente, que dividió a los hermanos para pelear en contra unos de otros y en contra del derecho más obvio y el más necesario, que es la libertad de culto. Entonces, ojalá que no vuelva a pasar, y de eso somos responsables todos los mexicanos, de que no vuelva a pasar. ¿Ok? Muchas gracias, padre. Para presidente. Ok. Gracias, claro que sí. Agotando. Cuenta con nuestro... pregunta, chisme o comentario. Sí, vamos a irnos con una adivinanza. Nos quedaron algunas preguntas pendientes, pero las vamos a dejar escritas aquí para mañana, padre, para Correcto. que se las hagan por aquí. Pero nos vamos a ir con esta adivinanza. Dice, soy algo y me dicen don. A ver, otra vez. ¿Soy algo? Soy algo y me dicen don. No me dieron la respuesta, pero déjeme, le ayudo. Yo por ahí de repente pienso que es dona algo, porque dice, soy algo y me dicen don. Entonces, pues sí, dona algo a esta institución que está necesitando, y también dona algo a tu propia parroquia, que también en cada parroquia se necesita su ayuda. Así que dona algo. Dona algo. Sí. Muy bien. Pues muchas gracias, mi querida Lucy. Y mi es un placer, Mateito, padre. muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes, mis queridos amigos. Que Dios les acompañe, les colme de gracia y bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los siga bendiciendo y que sean fuente de bendición para todos. Gracias. Me acaban de decir, padre, que es algodón. Ah, mira. Bueno, ya le dimos 2 respuestas a esa adivinanza. ¿Qué tal, pero verdad, que donen padre? algo también. Okay. Que donen algo. Bueno, padre, feliz día. Un gusto. Gracias, hasta luego. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.